buenos días, queridos estudiantes, nuevamente. Les saluda el profesor Jason Espinal. Vamos a ver el día de hoy lo que es teoría sobre ángulos entre rectas paralelas. Lo primero que tenemos que hacer es poder definir qué son rectas paralelas y qué son rectas secantes, ¿sí? Rectas paralelas son aquellas rectas que pertenecen a un mismo plano y al prolongarse no tendrán punto de contacto, es decir, que nunca se van a cruzar entre sí, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo claro son los rieles del tren. Son un ejemplo de líneas paralelas. Los rieles del tren, no hablo las líneas, las vigas que van cruzando los rieles. Los rieles son las dos partes por donde van las rueditas del tren. Entonces, esas es una muestra de rectas paralelas. ¿Por qué? Porque avanzan juntas a la par y nunca se cruzan, ¿sí? Así es como podemos tener un ejemplo de rectas paralelas. Ahora, para nosotros en la matemática que vamos a resolver en geometría, vamos a definir las rectas paralelas de la siguiente forma. Vamos a tener dos rectas que van en las mismas direcciones, sean L1 y L2, y son paralelas. Con esa doble rayita definimos las rectas que son paralelas. Lo siguiente es definir las rectas secantes. Cuando hablamos de rectas secantes, hablamos de rectas que se intersecan, se cruzan en un punto. A ese punto se le llama punto de intersección. Déjenme terminarle de explicar la teoría y luego contesto sus consultas, ¿sí? Un momento, por favor. Las rectas secantes son aquellas que se cruzan, por ejemplo, L1 con L2, aquí en el primer dibujo, L1 con L2 se intersecan, se cruzan, se cortan en este punto A, ¿sí? Estas dos son una recta vertical y una recta horizontal, ¿sí? Una recta vertical y una recta horizontal. L1 es vertical, L2 es horizontal, ¿sí? Esas son dos rectas que se intersecan, ¿sí? Ok. El siguiente ejemplo, tenemos dos rectas oblicuas, dos rectas que están inclinadas, ¿no? Pero están inclinadas en distintas direcciones. L1 está inclinada hacia la derecha y L2 está inclinada hacia la izquierda, ¿no? Pero igual se cruzan en un punto A, que es el punto de intersección, ¿sí? Punto A, que es el punto de intersección. Así es como definimos las rectas secantes y las rectas, en este caso, las rectas secantes y las rectas paralelas. Ahora, luego de eso, vamos a ver lo que son ángulos entre las rectas paralelas cortadas por una secante. Ángulos, ¿no? Entre rectas paralelas cortadas por una secante. Lo primero son los ángulos alternos. Cuando hablamos de ángulos alternos, hablamos de estos ángulos de aquí, mira. Tienes dos rectas paralelas, L1, L2, y tienes una recta que va a secar o que va a cortar a las dos rectas paralelas. Ángulos alternos son este ángulo de aquí, alfa, con este ángulo beta. ¿Sí? Ángulo beta con ángulo alfa. Y estos ángulos se llaman ángulos alternos. ¿Y cuál es la propiedad que se cumple sobre estos dos ángulos? Es que estos dos ángulos son iguales, tienen la misma medida, miden lo mismo. Alfa y beta tienen la misma medida. Profe, ¿cómo es posible eso? Bien sencillo. Si esto es paralelo, si esta recta es paralela a la recta de arriba y cortamos con una recta, hacemos un corte, la inclinación que tenga esta recta con relación a la recta 1 y a la recta 2 va a ser la misma. Es decir, que este ángulo que se forma aquí va a ser el mismo ángulo que se forme aquí arriba, ¿sí? Y vamos a ver, creo que hemos visto ángulos opuestos por el vértice. Y cuando son ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Ahora, para que tú te acuerdes, otra regla práctica, para que tú te acuerdes los ángulos alternos, es que tú hagas la Z. La Z como la del zorro, así. ¿Ves? La de arriba, la diagonal y la de abajo. Y se forma una Z. Y esos ángulos que se forman de las dos orejitas de la Z son los ángulos alternos, ¿sí? Ángulos alternos. Vamos a ver los siguientes ángulos, que son los ángulos conjugados. Conjugados. ¿Sí? Ok. Los ángulos conjugados son los siguientes. Tienes igual dos rectas paralelas, L1 y L2. Y los ángulos conjugados son esos ángulos que se forman dentro del
de las rectas paralelas. Para que, regla práctica, aquí acuérdate de la C de casa. ¿Sí? Acá se forma una C. En los alternos, la Z. En los conjugados, la C. En la C tienes los ángulos que están dentro de la C, son ángulos conjugados. Y esos ángulos suman 180 grados por propiedad. Profe, ¿por qué suman 180 grados? Ya te dije hace un momento que si una recta corta a dos rectas paralelas, la inclinación que tiene con relación a las paralelas es la misma. Es decir, que este ángulo de aquí, si lo llevamos acá arribita, va a ser igual al de acá. Y van a estar sobre una misma recta, que es la recta L3. Y un ángulo dos ángulos que se juntan y completan media vuelta suman 180 grados, que están sobre una recta. Son ángulos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Suplementarios, ¿no? Suplementarios. Sí, suplementarios. Vamos a continuar. Tenemos entonces que en los conjugados, alfa más beta es 180. En los alternos era alfa igual a beta, conjugados alfa más beta 180, y vamos a terminar con los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes, sean dos rectas, L1 y L2 paralelas, ¿no? Cortados por una secante L3, los ángulos correspondientes son en este caso, iguales. Ahora, ¿qué letra nos ayuda a recordar a los correspondientes? La F. La F. ¿Ves? Tienes aquí, tienes las dos rayitas. Rapidito, la regla práctica para los alternos. ¿Qué pasa? A ver, jóvenes, por favor, ¿pueden prestar atención o van a estar chateando? Muy bien. La regla práctica para los alternos era la Z. La regla práctica para los conjugados era la C. Y la regla práctica para los correspondientes era la F. Y son los ángulos que van debajo de las horizontales o de las líneas paralelas, son iguales. ¿Sí? Tienes aquí beta y alfa son iguales. Si tú lo ves, recuerda, esta recta L3 tiene la misma inclinación con relación a L1 que a L2. Entonces, estos de acá van a ser iguales a los de acá. ¿Sí? Vamos a ver rapidito dos propiedades especiales, bastante sencillas también. ¿Sí? Dos propiedades especiales. Vamos a reducir un poquito para ver las dos a la vez. Ahora, las dos propiedades tienen un parecido. ¿Sí? Tienes dos rectas paralelas y tienes rectas secantes, pero que se cortan, ¿sí? Que se cortan o se encuentran con otras rectas, ¿sí? Cuando tienes esta figura, dos rectas paralelas y dos rectas que se unen, dos secantes que se unen, puedes decir que las rectas de un lado, es decir, alfa y beta, sumadas van a ser igual a las del otro lado, a X. ¿Sí? Ese es en el caso que se formen solo tres ángulos. Pero en el caso de que se formen más ángulos, como en la segunda propiedad, mira, es un serruchito prácticamente, ¿ok? Es un serrucho. Todo lo de un lado, alfa, beta y teta, sumado, va a ser igual a lo del otro lado, a X, Y y Z. Así de sencillo. Siempre que veas dos rectas paralelas y veas las rectas secantes que se cruzan, los ángulos que se formen de un lado sumados van a ser a la suma de los ángulos que se formen del otro. Así de sencillo, ¿ok? Esa es una propiedad bastante sencilla y práctica. Hoy día hemos visto ángulos que se forman entre rectas paralelas. Primero, hemos definido qué son rectas paralelas. Luego, rectas secantes, y luego hemos visto los ejemplos o las clases de rectas que se forman entre paralelas con una secante. Ángulos alternos, regla práctica, la Z de zorro. Ángulos conjugados, regla práctica, la C de casa. Y ángulos correspondientes, la regla práctica, la F de foto. ¿Ok? Ok, muy bien. Las propiedades especiales, ya hemos visto. La suma de un lado es igual a la del otro. ¿Sí? Así, vamos a resumirlo en lo más sencillo.